Hay historias que no llegan a los libros de texto, no porque sean falsas, sino porque son demasiado incómodas para el orden establecido de los hechos. Se archivan, se clasifican, se olvidan en despachos donde el polvo acumula décadas. Y cuando alguien las encuentra, casi siempre por accidente, casi siempre demasiado tarde, ya nadie recuerda quién firmó la orden de silenciarlas. Esta es una de esas historias, y comenzamos como exige cualquier investigación seria por los hechos. El 16 de junio de 1963, a las 14 horas 47 minutos hora de Moscú, la nave espacial Vostok 6 dejó de responder a las señales del centro de control. No hubo alarma técnica, no hubo indicador de fallo. La señal simplemente desapareció como si alguien hubiera apagado la frecuencia desde dentro. 47 minutos de silencio absoluto. 47 minutos durante los cuales la única persona a bordo, una joven de 26 años llamada Valentina Vladimirovna Tereshkova, no transmitió ni una sola palabra. Los operadores del centro de control, según los testimonios recogidos décadas más tarde por investigadores independientes, describieron aquellos 47 minutos como los más largos de sus carreras. No porque esperaran una catástrofe. La telemetría de los sistemas vitales de la nave continuaba llegando con normalidad, sino porque el silencio tenía una cualidad extraña. Era un silencio denso, un silencio que no parecía un fallo técnico, sino una elección. Ese es el primer hecho, documentado, fechado, irrefutable en su existencia, aunque no en su explicación. El segundo hecho requiere adentrarse en un territorio más complicado, el de los documentos que existen pero que casi nadie ha visto. En los meses posteriores a la misión Vostok 6, el profesor Anatoly Saveliev, neurofisiólogo de la Academia de Ciencias de la URSS, especialista en respuestas cognitivas bajo condiciones extremas, elaboró un informe médico de 42 páginas sobre el estado de Tereshkova tras su regreso a la Tierra. Este dato, por sí solo, no sería extraordinario. Los informes médicos post-misión eran rutinarios. Lo extraordinario es lo que ocurrió con ese informe. De 42 páginas, solo 3 fueron desclasificadas en 1991. Las otras 39 permanecen cerradas a fecha de esta investigación. 39 páginas de un informe médico sobre una cosmonauta que regresó sana, que dio entrevistas durante décadas, que fue diputada y figura pública durante medio siglo, que puede contener un informe médico rutinario que justifique 60 años de clasificación. Esa es la pregunta que los investigadores del expediente llevan años formulándose. Ninguna respuesta oficial ha llegado. Las 3 páginas desclasificadas son, en palabras del investigador principal que tuvo acceso a ellas, tan anodinas que parecen diseñadas específicamente para convencer de que no hay nada que ver. Los documentos que el Estado decide mostrar son tan importantes como los que decide ocultar. A veces, más. Porque la selección misma ya es un mensaje. Y el mensaje aquí es transparente en su opacidad. Hay algo en esas 39 páginas que alguien, en algún momento, decidió que el mundo no debía leer. Y esa decisión se renovó. Y se volvió a renovar durante 6 décadas consecutivas. Ese es el segundo hecho, más resbaladizo que el primero, porque su sustancia está hecha precisamente de ausencia. Pero la ausencia, cuando es sistemática y sostenida durante décadas, también es un dato. Quizás el dato más elocuente de todos. El tercer hecho es el más difícil de presentar, sin que la narración pierda la sobriedad que este tipo de investigación exige. Porque el tercer hecho tiene nombre propio, fecha de nacimiento y un historial médico que varios científicos han calificado, en privado, siempre en privado, como un estadísticamente improbable en términos absolutos. En junio de 1964, exactamente un año después de la misión Vostok 6, Valentina Tereshkova dio a luz a una niña. La llamaron Yelena. La pequeña creció entre la discreción característica de las familias de la élite científica soviética, y durante años no hubo nada público que llamara la atención sobre ella. Pero entre los científicos que tuvieron acceso a sus primeros análisis pediátricos, obtenidos a través de fuentes que esta investigación no puede revelar sin comprometer su seguridad, circuló durante décadas un murmullo
persistente. Los marcadores genéticos de Yelena presentaban variaciones que los laboratorios de la época no supieron clasificar. Los laboratorios pediátricos soviéticos de los años 60 no disponían de las herramientas de secuenciación genética actuales. Las variaciones referidas en los documentos filtrados se describen mediante terminología clínica de la época, marcadores atípicos de origen no determinado y patrones de expresión celular sin correlato en la literatura disponible. Los documentos originales no han sido verificados de forma completamente independiente. Lo consignamos con la transparencia que este trabajo exige. No afirmamos nada. Presentamos lo que los documentos dicen. Y los documentos dicen que la hija de la única mujer que pasó 47 minutos incomunicada en el espacio en 1963 era biológicamente una niña inusual. Eso es todo. Por ahora. 3 hechos entonces. Un silencio de 47 minutos. Un informe de 42 páginas del cual 39 permanecen cerradas. Una niña con marcadores genéticos que los laboratorios de la época no supieron nombrar. 3 hechos que, tomados por separado, pueden tener explicaciones perfectamente mundanas. Interferencias atmosféricas, protocolos de seguridad, variaciones genéticas dentro del rango normal, mal interpretadas por tecnología primitiva. Pero hay una cuarta pieza, y esta es la que convierte el expediente en algo diferente. En el proceso de selección de Tereshkova para la misión Vostok 6, entre más de 400 candidatas iniciales, reducidas después a 5 finalistas, existía un criterio que no aparece en ningún documento público. Los investigadores que accedieron a las actas internas del proceso de selección encontraron en la página 34 del expediente original una anotación manuscrita al margen de la ficha de Tereshkova. La anotación, cuya autoría no ha podido ser atribuida con certeza, dice lo siguiente: receptividad al contacto no estándar, superior a la media, candidata prioritaria por este criterio. Receptividad al contacto no estándar, 8 palabras. Sin definición en ningún glosario técnico conocido del programa espacial soviético, sin referencia en ningún manual de protocolos de selección, sin precedente en ningún otro expediente de cosmonauta, hombre o mujer, revisado por el equipo investigador. 8 palabras que plantean, con la fuerza silenciosa de un documento real, la pregunta que nadie se ha atrevido a formular en voz alta en 60 años de historia oficial de la exploración espacial. ¿Por qué enviaron a ella? No a una mujer, sino a ella, a Valentina Tereshkova, específicamente, con ese criterio específico, para esa misión específica, en esa fecha específica. Las respuestas, si existen, están en las 39 páginas que nadie ha podido leer todavía. Y en lo que ocurrió durante 47 minutos de silencio en el espacio, a 14 horas 47 minutos hora de Moscú, el 16 de junio de 1963, y en los primeros análisis de una niña que nació exactamente un año después y que desde el primer día de su vida pareció saber cosas que nadie le había enseñado. Reconstruir lo que ocurrió a bordo del Vostok 6 durante 47 minutos es un ejercicio que exige honestidad metodológica. No tenemos acceso a la grabación completa. No tenemos la transcripción íntegra. Tenemos fragmentos, notas de operadores, testimonios recogidos años después y 3 páginas de un informe que alguien decidió que eran suficientes para el mundo. Con esos fragmentos y con la lógica interna que los une, intentamos reconstruir lo que la historia oficial prefirió no contar. La última transmisión antes del silencio fue registrada a las 14 horas 47 minutos. El operador de turno, identificado en los documentos filtrados únicamente como Borisov V, anotó en el diario de sala las palabras exactas que escuchó. La transcripción, reproducida en el expediente, dice lo siguiente: pausa de 4 segundos. Luego, la voz de Tereshkova serena, sin inflexión de alarma. Hay un objeto, a las 3 plateado. Pausa de 2 segundos. Se aproxima. Después, nada. El operador Borisov escribió en el margen del diario con letra diferente a la del resto de sus anotaciones, más apretada, más pequeña, como si la mano hubiera querido ocupar menos espacio en el papel.
Señal interrumpida, sin causa técnica identificada. Esperar. Esperaron. Durante 47 minutos, esperaron. Lo que ocurrió en la sala de control durante ese tiempo ha sido descrito por distintas fuentes, con una coherencia que resulta en sí misma significativa. Las fuentes no se conocían entre sí. Fueron entrevistadas en años distintos, en circunstancias distintas, por investigadores distintos. Y sin embargo, los detalles que recuerdan son casi idénticos. El primero, el silencio de los operadores. No el silencio de la frecuencia. Ese era esperado, era el problema. Sino el silencio de los hombres y mujeres en la sala. Nadie gritó, nadie corrió, nadie activó ningún protocolo de emergencia. Varios testigos recuerdan haber sentido que el silencio de la frecuencia se extendía de algún modo al interior de la sala, como si la ausencia de señal tuviera peso, tuviera temperatura, llenara el espacio físico de forma tangible. El segundo detalle, el ingeniero jefe Gromov, que supervisaba la misión desde la consola principal, no apartó los ojos de los indicadores de telemetría durante los 47 minutos completos. Un asistente que estaba a su lado declaró, décadas después, que Gromov no parpadeó con la frecuencia normal. Que su respiración se volvió tan superficial que el asistente llegó a preocuparse por él. Que cuando alguien intentó hablarle, Gromov levantó una mano sin volverse, con un gesto que significaba claramente «no ahora». El tercer detalle, el operador Borisov. Los testigos coinciden en que Borisov, a los 20 minutos aproximadamente de silencio, comenzó a llamar a la nave en voz baja, casi en un susurro, de forma continua, como si rezara. «Chaika, aquí tierra. Chaika, aquí tierra». Chaika era el indicativo de Tereshkova, su nombre en clave para esa misión, gaviota. Y Borisov llamaba la gaviota en voz baja una y otra vez en una sala donde nadie más hablaba, mientras los instrumentos confirmaban que la nave seguía en órbita, que los sistemas vitales funcionaban, que la cosmonauta estaba en términos técnicos perfectamente viva, solo que no respondía. A las 15:34 la frecuencia se abrió de nuevo. La voz de Tereshkova llegó limpia, sin estática, sin distorsión. No llegó entrecortada como la voz de alguien que hubiera luchado con un fallo técnico. No llegó acelerada como la voz de alguien que hubiera vivido 47 minutos de pánico en silencio. Llegó serena. Llegó como llega la voz de alguien que acaba de terminar una conversación larga y satisfactoria y que retoma el hilo de otra conversación anterior con la tranquilidad de quien no ha perdido el tiempo. Aquí Chaika, sistemas en orden. Continúa en órbita nominal. El operador Borisov dejó de susurrar. Gromov apartó los ojos de la telemetría por primera vez en 47 minutos. El asistente que estaba a su lado declaró que Gromov exhaló entonces de una forma que no parecía simplemente alivio. Parecía algo más complejo. Algo que el asistente no supo describir con precisión y que terminó definiendo, después de pensarlo mucho, como reconocimiento. Como si Gromov, al escuchar esa voz, hubiera confirmado algo que ya esperaba confirmar. Lo que ocurrió a continuación no figura en ningún protocolo de misión. Gromov tomó el micrófono. Gromov, el ingeniero jefe, el hombre cuya función era supervisar, no comunicar. El hombre para quien hablar directamente con una cosmonauta en vuelo era técnicamente una irregularidad. Y preguntó en voz baja, con una formalidad que varios testigos describieron como forzada, artificial, como si estuviera eligiendo las palabras con mucho cuidado. Chaika, informe sobre la anomalía. Pausa de 3 segundos. Conversación con entidades externas, sin incidencia técnica. Informe completo en el aterrizaje. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio diferente. Era el silencio de personas que acaban de escuchar algo que no saben cómo archivar. El debriefing cerrado tuvo lugar 48 horas después del aterrizaje, en una instalación cuya ubicación exacta no aparece en los documentos filtrados. Asistieron, según las actas parciales disponibles, el ingeniero jefe Gromov, el profesor Saveliev, 2 funcionarios sin nombre identificados únicamente por sus rangos, y Valentina Tereshkova.
La sesión duró 6 horas y 22 minutos. De esas 6 horas y 22 minutos, la transcripción disponible cubre aproximadamente 40 minutos. El resto está en las 39 páginas. De los 40 minutos disponibles, los investigadores han extraído la descripción que Tereshkova ofreció de lo ocurrido durante el silencio. La reproducimos aquí con la fidelidad que permiten los documentos, advirtiendo que la transcripción presenta lagunas marcadas con corchetes donde el texto original está deteriorado o ha sido redactado. Tereshkova describió la aparición del objeto como gradual. No irrumpió en su campo visual de forma súbita. Se materializó, dijo, como se materializa una forma cuando los ojos terminan de enfocar. En un momento no estaba, y en el siguiente siempre había estado. Geométricamente regular, no describió una forma concreta, sino la impresión de regularidad perfecta, de proporciones que obedecían a una lógica que no era la lógica de los objetos fabricados por manos humanas, sin costuras visibles, sin propulsión identificable, sin luz propia, pero reflejando la luz solar de una manera que la hizo parecer, en sus propias palabras, más real que la nave en la que yo estaba. La comunicación, dijo Tereshkova, no fue acústica, no escuchó voces, no recibió señales de radio. Lo que ocurrió fue, en su descripción, una transferencia directa. Imágenes, conceptos, estructuras de significado que llegaron completas, sin necesidad de traducción, sin el proceso habitual de decodificación que implica el lenguaje. Era como recordar algo, dijo. No, como aprender, como recordar algo que ya sabía y había olvidado. Uno de los funcionarios sin nombre preguntó si había sentido miedo. Pausa de 7 segundos, anotada en la transcripción. No, sentí reconocimiento. La misma palabra que el asistente había usado para describir la expresión de Gromov al escuchar su voz. Gromov preguntó entonces qué querían, qué buscaban, para qué habían venido, o para qué habían esperado, o para qué habían contactado precisamente a ella, precisamente en ese momento, precisamente en esa órbita. Tereshkova tardó en responder. La transcripción anota una pausa de 11 segundos, que es una pausa muy larga en una conversación cara a cara, en una sala con 5 personas mirándote. Esperaban que saliéramos nosotros. Querían saber si finalmente habíamos salido. El funcionario de mayor rango preguntó qué significaba salido. Otra pausa, más breve esta vez. Hacia ellos, hacia afuera. Querían saber si ya estábamos listos para salir hacia ellos. La transcripción disponible termina aquí. Las siguientes páginas corresponden a las 39 que permanecen clasificadas. Lo que Gromov respondió, lo que el profesor Saveliev anotó en su blog durante esos segundos, lo que los funcionarios sin nombre decidieron hacer con esa información, está guardado en un archivo al que ningún investigador independiente ha tenido acceso en 60 años. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió después. Tereshkova fue sometida a 16 semanas de evaluaciones médicas y psicológicas bajo la supervisión del profesor Saveliev. El resultado de esas evaluaciones es el informe de 42 páginas. Tereshkova no volvió a volar al espacio. Nunca se le ofreció una segunda misión, a pesar de su excelente estado físico y de que siguió siendo durante décadas una figura central del programa espacial soviético en términos representativos y políticos. Simplemente nunca volvió a subir a una nave. El ingeniero jefe Gromov solicitó 3 meses después del debriefing un permiso de trabajo que se extendió durante casi un año. Las razones oficiales registradas son fatiga acumulada y revisión de protocolos. Ningún colega suyo con quien los investigadores hablaron recuerda haberlo visto fatigado antes de ese periodo. Todos recuerdan, en cambio, que al volver era un hombre diferente, más callado, más cuidadoso con las palabras, como si estuviera pensando siempre 2 veces lo que iba a decir, recuerda uno de sus asistentes. Como si supiera algo que los demás no sabíamos y tuviera que recordarse constantemente que no podía contarlo. El operador Borisov se jubiló anticipadamente en 1965. Tenía 38 años. No publicó memorias. No concedió entrevistas.
Vivió hasta los 83 años en una pequeña ciudad al este de los Urales y murió sin haber dicho públicamente una sola palabra sobre lo que escuchó o no escuchó durante 47 minutos de silencio, el 16 de junio de 1963. 47 minutos. Una frase antes, se aproxima. Una frase después, conversación con entidades externas. Un informe de 42 páginas con 39 cerradas. Un ingeniero jefe que tardó un año en volver a ser el mismo. Un operador que eligió el silencio para el resto de su vida. Y en algún lugar de todo esto, la respuesta a una pregunta que Tereshkova no formuló en el debriefing, pero que los investigadores que han reconstruido esta historia llevan años haciéndose. Si ellos preguntaron si ya estábamos listos para salir hacia ellos, ¿qué respondió ella? Eso también está en las 39 páginas. Hay una forma de presentar la vida de una persona que la convierte en argumento. Es una forma peligrosa porque obliga a seleccionar y toda selección es ya una interpretación. Lo que sigue es una selección, somos conscientes de ello, pero la selección que presentamos no está hecha de excepciones fabricadas, está hecha de episodios documentados, testimoniados o referidos por personas con nombre y cargo. El lector decidirá qué peso darles. Nuestra función es únicamente disponerlos sobre la mesa, en orden cronológico, y dejar que hablen. Yelena nació en junio de 1964. Parto sin complicaciones, peso y talla dentro de los rangos normales. Todos los indicadores neonatales en orden. Hasta aquí, nada. Una niña soviética más en el año en que la Unión Soviética lanzaba sus primeras sondas hacia la Luna. Y el mundo miraba al cielo con una mezcla de asombro y terror que todavía no había aprendido a llamar por su nombre. La primera anomalía es tan pequeña que avergüenza un poco mencionarla. Y sin embargo, todos los que estuvieron en la sala de maternidad ese día la recuerdan. La enfermera de turno, una mujer llamada Antonova, que trabajó en esa institución durante 30 años y de quien no hay razón alguna para sospechar fabulación, declaró en una entrevista concedida en 1998. Cuando la niña abrió los ojos por primera vez, yo estaba mirándola. Tenía los ojos muy abiertos para ser un recién nacido y dijo una palabra, claramente, una sola palabra. La periodista que realizó la entrevista preguntó qué palabra. Antonova respondió sin dudar, Zvezda, estrella. Lo dije en ese momento y nadie me creyó, pero lo escuché. Los recién nacidos no hablan. La biología es categórica en este punto. Lo anotamos y continuamos. Los primeros análisis pediátricos de Yelena fueron realizados entre los 6 y los 18 meses de vida, en el marco de los protocolos médicos estándar que el Estado soviético aplicaba a los hijos de figuras del programa espacial. Los resultados fueron enviados como era norma al Archivo Central de Salud Infantil. Lo que no era norma fue lo que ocurrió a continuación. Los resultados fueron reclasificados, no archivados, reclasificados, asignados a una categoría de acceso restringido que, según los investigadores que lograron rastrear el movimiento burocrático, no existía antes de esa fecha para análisis pediátricos. El doctor Mironov, pediatra a cargo de las revisiones durante los primeros 2 años de vida de Yelena, fue transferido a un puesto de investigación teórica 6 meses después de entregar su informe final. Era un puesto más prestigioso en términos nominales. En términos prácticos, significaba que dejaba de tener contacto con pacientes. Mironov murió en 1989 sin haber publicado nada sobre ese periodo de su carrera. Entre sus papeles personales, catalogados por su familia tras su muerte, apareció una tarjeta de notas con una sola frase escrita a mano. Los patrones no tienen equivalente conocido. Buscar en la dirección equivocada es también un resultado. La frase no tiene contexto. Puede referirse a cualquier cosa. La consignamos porque estaba ahí.
Yelena aprendió a leer con 2 años y medio. Esto es inusual, pero no imposible. Existe una categoría clínica para ello y hay casos documentados en la literatura médica. Lo que resultó más difícil de clasificar fue lo que leía y sobre todo lo que dibujaba. Desde que tuvo coordinación motriz suficiente para sostener un lápiz, Yelena llenó cuadernos de formas geométricas, no garabatos. No las formas orgánicas e imprecisas que producen los niños pequeños, formas con ángulos exactos, con proporciones que se repetían de cuaderno en cuaderno, con una consistencia que habría requerido en un adulto el uso de instrumentos de medición. La maestra de su primera escuela, una mujer llamada Ivanova que enseñó durante 4 décadas y que describió a Yelena como la alumna más desconcertante de mi carrera, guardó varios de esos dibujos. Cuando un investigador los examinó décadas después junto a un arquitecto, este último comentó que las proporciones seguían una lógica interna coherente, como si fueran planos de algo que obedece a principios de construcción que yo no reconozco, pero que claramente no son arbitrarios. Yelena llamaba a esos dibujos, cuando se lo preguntaban, los barcos del mundo de papá. Su padre era ingeniero aeronáutico. No diseñaba nada que se pareciera remotamente a lo que ella dibujaba. Cuando le preguntaron qué mundo era ese, respondió, con la literalidad serena de los niños pequeños, el que está detrás del cielo. Con 9 años, Yelena hizo algo que el lingüista Alexei Kazakov, catedrático de lingüística comparada en la Universidad Estatal de Moscú, especialista en lenguas extintas y sistemas de escritura no descifrados, calificó años después como el episodio más perturbador de mi carrera académica. Durante una visita familiar a una exposición científica, Yelena se acercó a una pantalla donde se proyectaban representaciones gráficas de señales de radiofrecuencia captadas por radiotelescopios. Se quedó mirándolas durante varios minutos. Luego tomó un bolígrafo del bolsillo de su padre y escribió en el margen del folleto de la exposición una secuencia de símbolos. No letras del alfabeto cirílico, no números arábigos, no ningún sistema de escritura que su padre reconociera. Una secuencia de símbolos que no se parecía a nada. El folleto llegó a manos de Kazakov por una cadena de contactos que los documentos no detallan. Kazakov lo examinó durante 3 semanas. Su conclusión, recogida en una carta privada dirigida a un colega de la Universidad de Leningrado y reproducida parcialmente en el expediente, fue la siguiente. Los símbolos no corresponden a ningún sistema de escritura conocido, antiguo o moderno, oriental u occidental, descifrado o no descifrado, pero presenta características internas de un sistema. Hay recurrencias, hay patrones de combinación que sugieren gramática, hay una lógica estructural que no es aleatoria. Alguien o algo los diseñó con una finalidad comunicativa. Lo que no puedo explicar es cómo los conoce una niña de 9 años. La carta terminaba con una postdata. Una sola línea. No me preguntes de dónde vienen. No tengo respuesta. Y eso, viniendo de mí, debería decirte algo. Con 14 años, Yelena comenzó a escribir un diario. Este hecho en sí mismo no tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario es una sección del diario que los investigadores han denominado en el expediente el registro anticipatorio. Entre las páginas escritas entre los 14 y los 17 años aparecen anotaciones que describen eventos futuros con una precisión que resulta imposible de atribuir al azar. La primera, en una entrada sin fecha precisa, pero ubicada por el contexto en 1978, Yelena escribe: va a haber un fuego grande en el norte, un fuego que viene del interior de la tierra. Lo veremos todos, pero nadie podrá detenerlo. Dejará una zona prohibida durante mucho tiempo. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó. La zona de exclusión alrededor de la planta sigue en vigor. La segunda, en una entrada de 1981, Yelena escribe: el mapa va a cambiar. El país grande se va a romper en muchos países. No con guerra, sino con cansancio. Con el cansancio de fingir que todo estaba bien. El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov firmó su dimisión y la Unión Soviética dejó oficialmente de existir. La tercera,
y esta es la que más ha detenido a los investigadores. Aparece en una entrada de 1983, cuando Yelena tenía 19 años. Va a haber una red que va a conectar todas las mentes del mundo entre sí, como una conversación que nunca termina y a la que todo el mundo puede entrar. Cambiará todo lo que entendemos por saber algo. La World Wide Web fue propuesta formalmente por Tim Berners-Lee en 1989 y se abrió al público en 1991. Presentamos estos datos con la máxima cautela metodológica. Los diarios de Yelena no han sido sometidos a datación independiente. Las entradas podrían haber sido escritas o modificadas con posterioridad a los eventos que describen. Lo consignamos. Y también consignamos que los investigadores que han examinado físicamente los cuadernos describen la tinta, el desgaste del papel y la consistencia caligráfica como coherentes con las fechas que los diarios indican. La verificación definitiva requeriría análisis forenses a los que esta investigación no ha tenido acceso. Con 17 años, Yelena fue sometida a una serie de evaluaciones en una instalación de investigación cuya naturaleza exacta los documentos no especifican, descrita únicamente como Laboratorio de Capacidades Cognitivas Avanzadas, dependiente del Ministerio de Ciencia. Las evaluaciones duraron 4 días. Los resultados, según el único documento filtrado que hace referencia a ellas, fueron descritos por el equipo evaluador con una frase que figura textualmente en el expediente. Los resultados superan los límites de las escalas de medición disponibles. Se recomienda diseñar nuevas herramientas de evaluación específicas para este caso. Una escala de medición que no puede medir lo que tiene delante ha dejado de ser una escala de medición. Lo que el equipo evaluador estaba diciendo, en el lenguaje controlado y burocrático de un informe soviético de los años 80, era que no tenían instrumentos para describir lo que Yelena era capaz de hacer. No dijeron qué era, no podían, no tenían las palabras. En la universidad, los profesores de Yelena describieron una experiencia que varios de ellos, de forma independiente, compararon con la misma imagen. Dar clase a alguien que ya sabe lo que vas a enseñar y está escuchando por cortesía. No porque Yelena fuera arrogante, todos la describieron como extraordinariamente tranquila, extraordinariamente atenta, extraordinariamente paciente, sino porque sus preguntas no eran las preguntas de alguien que está aprendiendo, eran las preguntas de alguien que está verificando. En el segundo año de carrera, durante una práctica con el radiotelescopio de la universidad, Yelena detectó en los datos brutos una estructura que sus compañeros y el profesor supervisor no habían identificado. No fue un descubrimiento accidental, fue dirigido. Yelena fue directamente a la secuencia de datos correcta, en el momento correcto, como si supiera dónde buscar. La estructura que identificó era una señal de repetición con intervalos que seguían una progresión matemática no aleatoria. El profesor supervisor la describió en su informe como potencialmente significativa y la remitió a instancias superiores. No hay registro de lo que ocurrió con esa remisión. El trabajo de diploma de Yelena, presentado en 1986, llevaba por título Patrones estructurales en señales de radiofrecuencia de origen extrasolar, una propuesta metodológica para la identificación de comunicación intencional. El tribunal lo aceptó por unanimidad. Uno de los miembros del tribunal, el profesor Volkov, anotó en su evaluación personal, no en el acta oficial, sino en sus notas privadas, encontradas entre sus papeles tras su muerte, una sola frase. Esta joven no está proponiendo una metodología, está describiendo algo que ya conoce. 2 hechos que ocurrieron en el mismo año, 1986, cierran esta parte de la historia. El primero, Chernóbil, tal como Yelena había escrito 8 años antes. El segundo, Yelena cumplió 22 años y comenzó a trabajar en el Instituto de Investigación Espacial de Moscú, en un departamento cuya función oficial era el análisis de telemetría de misiones no tripuladas. Sus colegas la describieron como una persona de trato agradable y hábitos ordenados. Llegaba puntual, se marchaba tarde, comía sola con frecuencia, no porque fuera antisocial, sino porque, según varios testimonios, a menudo parecía estar escuchando algo que los demás no escuchaban.
Como si tuviera una conversación en curso, dijo uno de sus compañeros de departamento, que nosotros no podíamos oír, pero que ella nunca interrumpía del todo. En ese instituto, en esos años, mientras el país a su alrededor comenzaba a romperse exactamente como ella había escrito en su diario a los 17 años, Yelena esperaba. Los investigadores que han reconstruido esta historia no saben con certeza qué esperaba, pero la evidencia disponible sugiere que ella sí lo sabía y que no tendría que esperar mucho más. Hay momentos en la historia que no se anuncian, no llegan con fanfarria, no vienen precedidos de declaraciones ni de preparativos visibles. Llegan como llegan las cosas que han sido esperadas durante demasiado tiempo, con la quietud extraña de lo inevitable, con la sensación de que el mundo acaba de dar un paso que llevaba décadas preparando sin saberlo. La noche del 31 de diciembre de 1998 al 1 de enero de 1999 fue uno de esos momentos. El mundo estaba mirando hacia otro lado, celebrando el umbral de un año nuevo, contando los segundos hacia la medianoche con la euforia colectiva de quien no sabe que está siendo testigo de algo mucho más grande que un cambio de cifra en el calendario. En el cosmódromo no había celebración. Yelena llegó al cosmódromo la tarde del 31 de diciembre. No hay registro oficial de su visita en los libros de acceso de esa fecha, lo cual es en sí mismo un dato. O la visita fue borrada posteriormente, o fue autorizada a través de canales que no dejan rastro en los registros ordinarios. Ambas posibilidades son igualmente significativas. Lo que sí existe es el testimonio de 3 personas que estaban presentes esa noche y que, en años posteriores y en circunstancias separadas, describieron lo mismo. Yelena llegó sola. Llevaba una bolsa pequeña, del tipo que se usa para viajes de 1 o 2 días. No habló con nadie en particular. Cruzó las instalaciones con la seguridad de alguien que conoce el camino, que ha estado antes, que sabe exactamente a dónde va. Uno de los testigos, un técnico de guardia cuyo nombre no figura en los documentos, pero cuyo testimonio fue recogido en detalle por los investigadores, declaró que intentó detenerla para pedirle identificación y que Yelena lo miró de una forma que describió, después de pensarlo mucho, como una mirada que te hace saber que la pregunta que ibas a hacer no tiene sentido. No le pidió la identificación, la dejó pasar. A las 22:40, Yelena entró en una de las naves de preparación técnica. La nave estaba vacía a esa hora, sin misiones programadas para esa noche, sin personal de turno asignado a ese edificio específico. A las 22:42, según los registros de los sensores automáticos de la instalación, la puerta se cerró desde dentro. No volvió a abrirse hasta 7 días después. Durante esos 7 días ocurrieron 3 cosas en 3 lugares distintos que los investigadores han denominado en el expediente los 3 puntos del triángulo. El primer punto, en algún lugar del Océano Pacífico, a bordo de un buque de investigación oceanográfica cuyo nombre figura en los documentos, pero cuya identidad esta investigación prefiere no revelar para proteger a fuentes aún activas. Valentina Tereshkova, entonces con 62 años, entonces con décadas de silencio público sobre todo lo relacionado con el Vostok 6, pasó esos 7 días sin dormir más de 2 horas por noche. Los tripulantes del buque que hablaron con los investigadores la describieron como alerta, como expectante, mirando el horizonte con una regularidad que no era la regularidad de alguien que espera ver algo, sino la de alguien que sabe que algo está ocurriendo en otro lugar y lo está acompañando desde la distancia. En la madrugada del 4.º día, varios miembros de la tripulación observaron sobre el océano, durante aproximadamente 12 minutos, un objeto luminoso de geometría regular que no correspondía a ninguna aeronave conocida. Tereshkova estaba encubierta cuando apareció. No se sorprendió, no llamó a nadie. Se quedó mirándolo con las manos apoyadas en la barandilla hasta que desapareció, y luego dijo en voz baja, dirigiéndose a nadie en particular: «Ya empezamos». El segundo punto, en una residencia de las afueras de Moscú cuya ubicación los documentos describen con suficiente vaguedad para resultar inútil, tuvo lugar durante esos 7 días una serie de reuniones de las que solo ha trascendido lo mínimo.
Asistieron personas con cargos en organismos internacionales, cuya naturaleza exacta los investigadores no han podido determinar con certeza. Lo que sí ha podido determinarse a través de una fuente única cuya credibilidad el equipo investigador califica como alta es el tema central de esas reuniones: los protocolos. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿En qué orden? ¿A quién primero? Y sobre todo, ¿cómo presentar al mundo algo para lo que el mundo no tiene todavía un marco de comprensión adecuado? El tercer punto, el cielo sobre Moscú durante la noche del 3 al 4 de enero de 1999. Fue observado por al menos 200 personas desde distintos puntos de la ciudad. Los testimonios, recogidos de forma independiente por investigadores y por periodistas que siguieron las denuncias en los días posteriores, describen con notable coherencia un objeto de dimensiones imposibles de determinar con precisión, de geometría regular, que permaneció estático durante aproximadamente 20 minutos sobre la zona noreste de la ciudad antes de alejarse en dirección vertical a una velocidad que varios testigos describieron como no gradual, sino inmediata, como si el espacio entre aquí y allá simplemente dejara de existir. Las autoridades emitieron un comunicado atribuyendo el fenómeno a un globo meteorológico. El servicio meteorológico no tenía registro de ningún globo en esa zona en esa fecha. El 1 de enero de 1999, a las 6 horas y 17 minutos de la mañana, la puerta de la nave de preparación técnica del cosmódromo se abrió desde dentro. Yelena salió. Los dos técnicos que habían sido asignados a vigilar la puerta durante los últimos 3 días. Los primeros 4 días nadie había pensado en asignar vigilancia. Declararon que Yelena salió caminando con paso normal, con la misma bolsa pequeña con la que había entrado, con el mismo aspecto físico que tenía al entrar, sin señales de haber dormido poco, sin señales de haber pasado hambre, sin la expresión de alguien que ha vivido 7 días encerrado en un espacio no habilitado para la habitación humana. Su ropa era la misma, sin arrugas apreciables. Su cabello estaba ordenado. Cuando uno de los técnicos le preguntó, sin saber muy bien cómo formular la pregunta, si se encontraba bien, Yelena respondió que sí, que perfectamente, y preguntó a su vez si había café disponible en algún lugar de las instalaciones. El único detalle físico que los dos técnicos mencionaron de forma independiente fue el siguiente. Yelena salió descalza, llevaba los zapatos en la mano, sostenidos por los cordones, como alguien que ha decidido en algún momento de su estancia interior que prefería el contacto directo con el suelo. Cuando uno de los técnicos señaló los zapatos, Yelena los miró, pareció sorprenderse levemente de tenerlos en la mano y se los puso con la calma de alguien que acaba de recordar un detalle menor. No dio explicaciones, no fue interrogada de inmediato. Según los documentos, las personas con autoridad para interrogarla estaban todas en la residencia de las afueras de Moscú, en la última de las reuniones del Triángulo. Yelena esperó a que llegaran tomando café en la cantina del personal, leyendo un periódico atrasado de 3 días con la concentración de alguien que genuinamente no sabe lo que ha ocurrido en el mundo durante su ausencia. El debriefing duró 2 días. De esos 2 días, los documentos disponibles cubren fragmentos que, sumados, no alcanzan las 2 horas de conversación. Lo que Yelena transmitió en esos 2 días fue descrito por uno de los participantes, en una carta privada que llegó a los investigadores a través de una cadena de custodia que el expediente detalla, pero que esta narrativa no puede reproducir, como las condiciones, no órdenes, no demandas, condiciones. Una serie de términos que definían el marco dentro del cual un paso siguiente era posible y fuera del cual no lo era. Los canales diplomáticos a través de los cuales esas condiciones viajaron en los meses siguientes son el capítulo más oscuro del expediente y el que los investigadores califican con mayor honestidad como incompleto. Sabemos que viajaron, sabemos que llegaron, sabemos que fueron recibidas, porque el mundo que siguió tiene la forma de un mundo en el que fueron recibidas. El cómo exacto permanece, por ahora, en el territorio de lo que puede inferirse, pero no demostrarse. En el año 2024, Valentina Tereshkova compareció ante una comisión internacional cuya composición el expediente describe con detalle y cuya existencia pública fue confirmada por 3 organismos independientes. Tereshkova tenía entonces 87 años. Entró a la sala de comparecencias sin asistencia. Se sentó,
colocó sus manos sobre la mesa y esperó a que las preguntas comenzaran con la paciencia de alguien que lleva 61 años esperando que alguien haga las preguntas correctas. La primera pregunta fue la más directa que ningún organismo oficial había formulado públicamente hasta entonces. ¿Qué ocurrió durante los 47 minutos de silencio del Vostok 6 el 16 de junio de 1963? Tereshkova no dudó, no necesitó buscar las palabras. Las tenía preparadas desde hacía décadas, con la precisión de alguien que ha ensayado mentalmente un momento durante toda una vida adulta. Yo no fui elegida para esa misión, fui invitada. La sala guardó silencio durante varios segundos. El presidente de la comisión pidió que aclarara la distinción. Elegida implica que alguien con autoridad sobre mí tomó una decisión. Invitada implica que alguien que me conocía sin haberme conocido extendió una invitación que yo podía aceptar o rechazar. Yo la acepté, no en el momento del lanzamiento, mucho antes, de una forma que no sé describir con palabras, pero que en ese momento me pareció completamente natural. El miembro más joven de la comisión preguntó cómo era posible aceptar una invitación de alguien a quien no se conoce y que no se ha manifestado todavía. Tereshkova lo miró con una expresión que varios observadores presentes describieron como compasión, no condescendencia. La expresión de alguien que entiende perfectamente por qué la pregunta parece difícil. ¿Usted ha soñado alguna vez con un lugar al que nunca ha ido y que sin embargo reconoce? Eso, exactamente eso. Yelena fue designada ese mismo año coordinadora de un grupo de trabajo internacional, cuyo nombre oficial ocupa una línea entera de acrónimos y cuya función real puede describirse con 3 palabras: preparar el encuentro, no el contacto, que según los documentos ya había ocurrido en distintos grados y formas durante décadas. El encuentro, el momento en que 2 civilizaciones se miran a la cara en un espacio compartido, con representantes designados, con protocolos acordados, con la intención explícita de que lo que comienza en ese momento no termine. Yelena dirigió ese grupo de trabajo durante 6 años con la misma calma que sus profesores universitarios habían descrito décadas antes. Sus colegas en el grupo, científicos, diplomáticos, lingüistas, filósofos, matemáticos de 12 países distintos, la describieron como una líder que no lideraba en el sentido convencional. No imponía direcciones, no tomaba decisiones unilaterales, escuchaba, sintetizaba y luego decía con precisión qué paso era el siguiente, como alguien que tiene el mapa y está guiando a quienes no lo tienen, con la paciencia de quien sabe que el destino no va a moverse. El primer encuentro oficial tuvo lugar en el año 2030. La ubicación fue una llanura abierta en una latitud que los documentos no especifican, elegida por Yelena con criterios que ella explicó al grupo de trabajo en términos geométricos y que ningún miembro del grupo comprendió del todo, aunque todos aceptaron que tenía sentido. La llanura era llana, era silenciosa, no tenía accidentes geográficos que pudieran interpretarse como obstáculos o como protecciones. Era un espacio que decía, en el lenguaje de los espacios, que quien llegaba a él llegaba sin intención de ocultarse ni de defenderse. Los representantes humanos llegaron al amanecer. Yelena los precedía por varios pasos, caminando sobre la hierba corta de la llanura, con la misma ausencia de zapatos que había sorprendido a los técnicos del cosmódromo 31 años antes. Nadie se lo señaló esta vez. Nadie preguntó. Había cosas que, después de 6 años trabajando con ella, el grupo había aprendido a simplemente aceptar. El objeto llegó desde el este, desde la dirección del sol que aún no había terminado de salir, de forma que durante los primeros segundos fue imposible distinguirlo del resplandor del amanecer. Luego el sol terminó de subir y el objeto quedó visible contra el cielo azul pálido de la mañana, geométricamente regular, sin propulsión visible, en quietud absoluta, exactamente como Tereshkova había descrito en el debriefing de 1963. Como Yelena había dibujado en sus cuadernos de niña, como la niña de los barcos del mundo de papá, del mundo que está detrás del cielo. Lo había visto antes de tener palabras para describirlo. Yelena se detuvo. El grupo se detuvo detrás de ella. Ella miró el objeto durante un momento que los presentes describieron después, de forma unánime, como más largo de lo que el reloj indicaba.
Uno de esos momentos que tienen una densidad temporal propia, que no se miden en segundos, sino en algo para lo que todavía no existe unidad de medida. Luego dio un paso hacia el espacio del encuentro. Antes de cruzar el umbral, se volvió brevemente, no hacia el grupo, no hacia las cámaras, no hacia los representantes y diplomáticos y científicos que la miraban desde detrás. Se volvió hacia el horizonte por donde el sol había salido, hacia el este, hacia el origen, y dijo algo en voz baja, sin sonido suficiente para que ningún micrófono lo captara, sin volumen suficiente para que ninguno de los presentes lo escuchara con claridad. Solo uno de los miembros del grupo, un lingüista que estaba más cerca que los demás, creyó entender una sola palabra. La misma palabra que una enfermera llamada Antonova había escuchado en una sala de maternidad en junio de 1964. La misma palabra con la que todo había comenzado. Zvezda, estrella. Valentina Tereshkova vio el encuentro por televisión, desde algún lugar que los documentos no especifican. Tenía 93 años. Según la única persona que estaba con ella esa mañana, cuando el objeto apareció en la pantalla, Tereshkova sonrió de una forma que esa persona describió como el gesto de alguien que acaba de ver confirmado algo que sabía desde siempre, pero que nadie le había creído. No dijo nada durante la transmisión. Cuando terminó, se levantó, fue a la ventana, miró el cielo durante un momento y dijo en voz baja, dirigiéndose al cielo o a nadie o a ellos, que quizás en este punto de la historia ya eran lo mismo. Ya salimos, ya estamos aquí. El expediente número BK-63/SSSS permanece abierto. Las 39 páginas del informe Saveliev siguen clasificadas. Hay preguntas que esta investigación no ha podido responder, no por falta de voluntad, sino porque las respuestas están en documentos a los que nadie ha tenido acceso todavía, o en memorias que se fueron con las personas que las guardaron, o en el espacio entre lo que ocurrió y lo que el lenguaje disponible es capaz de describir. Lo que esta investigación sí puede afirmar es esto. Hubo una mujer que fue al espacio y regresó cambiada. Hubo una niña que nació sabiendo cosas que nadie le había enseñado. Hubo 47 minutos de silencio que nadie ha explicado satisfactoriamente en 60 años. Y hubo una mañana en una llanura abierta en la que la historia de la especie humana dejó de ser solo nuestra. El resto es lo que viene después. Y lo que viene después, por primera vez en mucho tiempo, no depende únicamente de nosotros.